Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, que en el día de hoy aborda el tópico de la relación entre ética y tecnología con el profesor José César Guzmán, profesor del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, José César. Gracias, doctor Leonardo, por la invitación, a todas las personas que te ven en este programa, que te escuchan. Gracias, muy agradecido por la invitación y por este tema tan importante que aborda la ética y la tecnología, que mucha gente puede entender que por qué ética en la tecnología, que quizás puede atrasar estos sistemas, pero son importantes abordarlos, sobre todo en la enseñanza superior. Correcto, pues vamos a iniciar sin más preámbulos. ¿Cuál es la relación que existe entre ética y tecnología, ¿no? Eso parece un examen. Sí, comenzando casi un examen. Bueno, es lo que te decía, mucha gente podría decir que no hay relación, pero la ética está en todo. Primero, cuando nosotros decimos no hagas esto, trata eso de tal forma, no faltes a tal cosa. Tú estás hablando de ética. Cuando tú le dices a una persona en tecnología no copies tal cosa, este código tiene que estar de tal forma, tú estás hablando de tecnología, te estás hablando de ética. O sea, todo lo permea la ética. Entonces, se relaciona en que la ética es la que te indica el debe ser de las cosas. La tecnología como ciencia te va a indicar el cómo hacerlo, pero la ética te dice, un momento, el debe ser de tal forma. Por ejemplo, nosotros tenemos vehículos, tenemos carros. ¿Y por qué los carros tienen que tener cinturón de seguridad? La ética viene siendo un tipo de cinturón de seguridad que te dice, un momento, va muy rápido. ¿Por qué tenemos que ponerle velocidad, un límite de velocidad al vehículo, si el vehículo es un bien? Bueno, porque en el transcurso de transportarte pueden suceder muchas cosas, inclusive la muerte del ser humano, por la falta de seguridad. Entonces la ética te ayuda más que limitar la tecnología, creo que la potencia, pero sobre todo en el aspecto de que se beneficie la sociedad, se beneficie el ser humano. Hay un aspecto importante con el desarrollo tecnológico, y es que el desarrollo tecnológico permite el desarrollo de unas capacidades que durante mucho tiempo fueron insospechadas. Pero claro, el problema es que una vez que ya tú puedes hacer algo, viene la pregunta, ¿debes hacerlo? Entonces ahí donde se plantea la cuestión ética. Es decir, hay muchas acciones que tecnológicamente estamos capacitadas para hacerlas, pero que éticamente es cuestionable que la hagamos. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de seguridad informática. En Europa quieren colocar cámaras en los bancos para que la inteligencia artificial, que está muy de moda, y qué bueno que también la ética se mete con la inteligencia artificial, pues pueda reconocer patrones de personas que pueden hacer daño, que pueden cometer un tipo de delito. Faltará la ética. Pero entonces los ingenieros, ¿qué hacen? Que colocan el patrón, el modelo en los códigos de ellos. Yo entro al banco y salgo del banco. Pero ¿y las personas adultas que en algún momento dicen, está lloviendo, déjame sentarme, o déjame tomarme un cafecito, o déjame buscar un baño, que necesito algo? Entonces, esa persona resulta sospechosa. Fíjate cómo la tecnología se ve afectada a decir, bueno, esta persona es sospechosa y lo puedo juzgar. Sin la intervención de la ética, eso podría suceder. Entonces, ¿qué dice la ética? Bueno, un momentico, vamos a poner otro tipo de patrones que existen, que pueden ser más universales, para que la ética entonces regule ese avance, que está muy bien, qué bueno que tenemos avances, nunca estamos en contra de eso. Inclusive yo soy muy abanderado de la tecnología, le pido a mis alumnos que la utilicen, pero siempre entendemos que tiene que ser con una responsabilidad, con unos valores, porque recuerda que el que está en el centro debe ser el ser humano, no debe ser la tecnología. La tecnología debe estar al servicio de la sociedad, y quizá eso se nos puede olvidar un poco. Sí. Hay otro aspecto que creo que es importante que toquemos aquí cuando estamos hablando de la relación entre ética y tecnología, y es que la ética no debe reducirse a códigos normativos. Con frecuencia a veces se entiende, especialmente desde el punto de vista de las instituciones, que la ética se reduce a un código reglamentario. Prohibir lo que no se puede o lo que no se debe hacer, ¿no?
y más bien eso es un código normativo, ¿no?, que es necesario que las instituciones tengan para su día a día, para regular las prácticas más inmediatas, pero la ética es algo mucho más sustancial. La ética tiene que ver con una reflexión sobre los fundamentos de nuestras acciones, y eso implica muchas veces que desde el punto de vista ético sea necesario replantearnos los códigos normativos, cuestionar los códigos normativos, el preguntarnos si realmente este código se adapta a nuestro presente, o sea, hay que cambiarlo porque al fin y al cabo, pues las prácticas evolucionan en función de los contextos, ¿no? Así es, y desde aquí, desde el programa, nosotros invitamos a la institución que no tiene un código de ética a que lo prepare, porque te norma el ambiente y tú tienes establecido un marco, pero como tú bien mencionabas, no se queda ahí. La ética no es reduccionista, no es solo para la empresa, para la tecnología, no. Estamos mencionando, como tú bien lo dices, es una reflexión. Desde los griegos no se equivocaron cuando decían, es la rama de la filosofía que estudia la moral, el comportamiento humano en todas sus dimensiones. Filósofos ahora como Byung-Chul Han, que te dicen, no, un momento, tú tienes que frenar y reflexionar un poquito lo que está haciendo. Entonces, yo estoy avanzando, pero esa prisa que no me deja reflexionar, entonces quizá me puedo equivocar. La ética, como tú bien mencionas, una reflexión. Estoy haciendo las cosas bien, debería hacerla de tal forma. Esto me ayuda, excelente, vamos a utilizarlo, pero con una normativa y siempre teniendo en cuenta que es para el bien del ser humano y para el bien de la sociedad. A propósito de que tú estabas exhortando a las instituciones, a aquellas que no la tengan, a establecer o a diseñar su código de ética, aprovecho para aclarar que cuando se habla de que las instituciones elaboren un código de ética, lo primero es propiciar el espacio para la reflexión y la discusión sobre lo que es el código de ética. Porque muchas veces se piensa que una institución diseña un código de ética sencillamente contratando un abogado, usualmente un abogado o dos personas para que ellos tracen como si fuera una especie de catecismo secular de lo que no hay que hacer, y que más bien es un código para regular lo que los empleados de la esfera media hacia abajo no tienen que hacer, porque tampoco regula hacia arriba, ¿no? Entonces, realmente la cuestión de construir un código de ética implica propiciar un espacio para la conversación y que eso se pueda construir de manera colectiva y de esa manera pueda ser mejor interiorizado también por aquellos que participan dentro de la institución, ¿no?, o dentro de la empresa. Dado en la diana, no es una moda, es una necesidad tener un código de ética, pero ese código de ética, todo gerente y líder sobre todo sabe que lo que tú no consensuas con tu equipo, pues la persona tiende a repudiarlo. Hay personas en instituciones que tienen 10, 15 años, 5 años, lo que sea, pero nunca han leído el código de ética, no le interesa, no le interesa, pero ¿por qué? Porque no se dieron primero esos pasos de socializar, de que tú construyas. Cuando tú construyes algo, tú colocas un blog en un sitio, tú valoras eso, dices, yo puse un blog ahí. Sí, te sientes corresponsable. Por supuesto, eso es parte de la dinámica que debe utilizar todas las empresas. Y eso, en su libro Administración por Valores de Ken Blanchard está muy claro. Los valores tienen que estar encima en la escala y luego entonces los jefes, los gerentes, todo el personal, pero siempre teniendo en cuenta ese escudo, esa bandera que serían los valores. Ok, bien, José César, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la relación entre ética y tecnología con el profesor José César Guzmán. José César, en el segmento anterior hablábamos de el problema de cómo la ética debe concebirse como un espacio de discusión, un espacio de conversación y de reflexión en el centro de las instituciones y de las empresas.
Y ahora a mí me gustaría que habláramos de algo sobre lo cual tú tienes experiencia, porque como profesor del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que es la cuestión de la enseñanza de la ética en el aula. De hecho, a muchas personas les puede parecer curioso que el ITLA, siendo un instituto que todo el mundo asocia a la tecnología, ¿no?, a un referente de la tecnología, sea un instituto donde hay un espacio importante para la ética, hasta el punto de que se enseñan diferentes niveles de ética, de que hay una actividad permanente de la cual vamos a hablar en el próximo segmento relacionada con lo que estamos hablando, con crear un espacio de discusión. Entonces, vamos a conversar sobre eso, la importancia de la enseñanza de la ética en una institución que es de carácter tecnológico para muchachos que lo que aspiran es ser profesionales de software, de Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco de tu experiencia sobre ese tópico, ¿no? Fíjate, la enseñanza de la ética en las aulas es muy interesante, porque al principio los estudiantes creen que tú vienes con toda esa teoría y todos esos filósofos en la cabeza y todos los sistemas éticos que cada quien ha aportado enormemente al desarrollo de esta ciencia, pero es mucho más práctica, mucho más dinámica, y como su nombre lo indica, la ética es la parte práctica, la praxis de la filosofía. Filosofía práctica. Es precisamente eso, es cómo tú debes comportarte, cómo tú debes hacer las cosas, y nosotros entendemos, desde el ITLA, desde la UAS y desde otras universidades, que es una parte neurálgica en el pensum de cada carrera. Debe enseñarse, y qué bueno que las autoridades lo entienden, las autoridades académicas, el ministro de Educación, los ministros que han pasado y todos los rectores que están en universidades, especialmente Rafael Félix, que ahora está en el ITLA. ¿Por qué se enseñan diferentes niveles de ética? Precisamente porque tú te imaginas una persona, Leonardo, con ese conocimiento vasto de tecnología y ese conocimiento vasto de hackear de cualquier componente tecnológico, facilitarlo, lograrlo, y que no tenga valores fundamentales, que sepa que cuando toma algo, que lo copia de algo sin permiso, eso es una falta, que tenga el conocimiento de que aunque él está creando algo, ese algo que está creando, si afecta a la sociedad, ya no es solo de él. Entonces, todas esas cosas nosotros queremos transmitirla a través de esos espacios de reflexión que se dan en las aulas, que, repito, no son necesariamente una especie de cátedra. Ahí tenemos muchísimas formas de enseñar, sobre todo dinámica, con la enseñanza por competencia. Nosotros enseñamos modelos basados en problemas, muchísimos casos interesantes. En la UAS nosotros damos también ética para médicos, colocamos casos súper interesantes de la medicina, y tú ves que los doctores están ávidos, o los estudiantes de medicina ávidos también a la escucha de estos casos. En el caso de la tecnología mucho más. Cuando tú le hablas de clonación a los muchachos, cuando tú le hablas del mapa del genoma humano, de trabajar esa parte que tiene que ver con tecnología. El de la confidencialidad de los datos también. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de los datos. Cómo ahora nosotros tranquilamente colocamos nuestros datos en una red social, para abrir esa red social porque está de moda y yo quiero estar ahí. Y entonces eso. Pero te quiero colocar un ejemplo. Tú te imaginas ahora en la modernidad cómo lo mucho que hay que cuidarse de que se olviden, que ahora se olviden las cosas. Me aclaro. Antes, quizá, antes de la tecnología, la gente escribía muchos libros para que se recuerden las cosas. Ahora hay un tema con la tecnología, que cuando tú haces algo a través de la tecnología, queda una huella digital. Queda registrado permanente, después que tú mueres, eso queda ahí. Eso queda ahí. ¿Qué significa eso? Y ahí es donde entra la ética y la casuística. Una persona que haya hecho algo, que haya participado de algo indebido, o que simplemente se haya confundido con algo, y esa foto, ese video esté ahí, te puede dañar una relación familiar, te puede dañar tu carrera profesional, y te puede inclusive afectar para toda la vida. Porque te sacaron algo quizá de contexto, o quizá con razón, que tú hiciste hace muchísimo tiempo y que tú ni te acuerdas de eso.
y que tú ni siquiera ya vas por esa línea, como todo ser humano que tiene derecho a cambiar, y estás reflexionando por otra parte, está conduciéndote por otra parte y te sacan eso. O sea que es tan interesante todo lo que puede enseñar la ética para estos casos y para otros, que precisamente por eso es que nosotros vamos a las aulas y le enseñamos. Pero no se queda ahí. Tú te imaginas un profesor de ética, como lo eres tú, como lo son otros compañeros valiosos, como es en mi caso, enseñando ética y que después salga en el periódico que se robó tantos millones o que a través de la tecnología clonó que sé yo cuántas tarjetas. O sea, también es un reto para el profesor en el aula pararse ahí frente a esos estudiantes y enseñar ética, porque ya no se trata de enseñar la teoría, qué bueno que se la sepan, también se trata de tú ser un ente facilitador, pero también de testimonio de lo que tú estás enseñando. Y la ética, a diferencia quizás de otras ciencias, tú no tienes que practicar la otra ciencia para enseñarla necesariamente, pero la ética hay que fajarse con ella. Hay una cuestión a propósito de los tópicos que tú tratabas. Se me ocurre el de las redes sociales, que es un tópico muy urgente del momento. Actualmente, de hecho, hay una serie que se puede ver en una plataforma conocida de streaming y que está siendo objeto de mucho debate: Adolescencia. Es una serie de 4 capítulos que trata la historia de un adolescente de 13 años que comete un asesinato. Y entonces hay muchos comentarios en redes sociales y se ha escrito mucho sobre la serie, que les invito a verla encarecidamente. Y muchas veces se habla o se comenta hasta qué punto la serie trata de cómo los niños son, los adolescentes han sido el producto de un tipo de educación que le han dado los padres. Entonces, claro, retomamos aquel mito mecánico de que los hijos de una manera u otra son el resultado de los padres, cuando no es así. Y ese no es el mensaje realmente de la serie. De la serie, de lo que nos está hablando en gran parte es que independientemente del tipo de padres que podamos ser y del tipo de cuidado que le podamos dar a nuestros hijos, que independientemente del tipo de atención que le podamos dar, nuestros hijos hoy están expuestos a través de las redes sociales a los discursos del odio, a la misoginia, y eso va moldeando su psique. Y ese es un tópico muy importante para cualquier chico. Estamos hablando de los del ITLA, por ejemplo, que son muchachos que se dedican a la tecnología, pero creo que cualquier muchacho de hoy en día está hoy expuesto. Tú crees, está en una habitación, tú crees que está salvo, que está bien, porque no anda en la calle, se supone que no está en un sitio peligroso, se supone que no está con compañeros que pueden supuestamente hacerle daño, pero mentira, está en la habitación siendo bombardeado por un tipo de información y por tipo de contactos que terminan psicológicamente afectándoles. Ese es otro tópico ético muy importante en nuestra era tecnológica. Qué bueno que mencionas la serie. Yo no la he visto, voy a llevar de ti la recomendación. Sí. Pero he visto muchos comentarios de la serie. Parece que está muy interesante. Sí, sí. Yo creo en lo que dice la ciencia. ¿Qué te dicen los científicos? Los aparatos tecnológicos no son para los niños. Hay una edad que deben tenerlo. Somos abanderados, repito, de la tecnología, y ojalá que un país como el nuestro utilice la tecnología, la formación en software, ya hubiese sacado este país adelante por muchísimos años, y todo lo que tiene que ver con ella. Por eso el ITLA es especialista en este tipo de enseñanza en seguridad informática, en TI, en software, en mecatrónica, multimedia, etcétera, inteligencia artificial y todo lo que promueve la tecnología. Pero lo mencionamos de nuevo. Usted no llega a la universidad, en este caso al ITLA, a recibir formación ética para que usted deje de hacer tal o cual cosa. Es que antes, en la familia, en esa adolescencia o en esa niñez, usted recibe la formación y usted es un ente ético, y luego entonces allá termina de formar ese criterio y esa idea. Vamos a hacer la pausa, que nos están haciendo la señal, y yo quiero que ese mismo último aspecto que usted ha tocado lo retomemos en el próximo segmento. En breve volvemos.
continuamos en su espacio de Ética TV, hablando de la relación entre ética y tecnología. José César, al final del segmento anterior decías de que la ética no debe ser vista como un tipo de competencia que se adquiere en un momento en la universidad, en un curso, sino que es algo que se va adquiriendo desde temprana edad. De hecho, insistentemente los profesores de filosofía decimos que la ética implica adquirir unos hábitos, y los hábitos se adquieren con el ejercicio desde muy temprana edad. Es decir, si aprendiste a mentir desde muy temprana edad, porque es muy difícil que tú en un curso de ética en la universidad digas, mira, que no se debe mentir, es que ya adquiriste el hábito. Entonces vamos a retomar esa idea, ¿no? Y a partir de ahí yo quiero también que conectemos con algo, y es que por eso nosotros a nivel universitario, más que formar, desempeñamos un papel de formar, de contribuir a la formación, pero nosotros lo que más podemos hacer es propiciar los espacios de reflexión sobre las prácticas, sobre los hábitos, y en ese sentido el ITLA cada semestre celebra unas jornadas éticas, ¿no? Entonces quiero que pasemos a hablar de ese tópico. Por supuesto, decíamos que en la enseñanza superior se adquieren competencias blandas, soft skill, competencias duras. Generalmente las empresas están buscando personas con competencias duras. Pero cuando tú buscas un técnico que sabe de una cosa, pero ese técnico no tiene una competencia como liderazgo, una persona que sea ética, empática, entonces tú tienes un problema. Una persona que no sea empática o que no trabaja en equipo, por más inteligente que tú seas, tú tienes un problema ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en las universidades, en la enseñanza superior? Pues una formación integral, una formación donde se adquieran esas competencias blandas, donde entra la ética. Y como mencionábamos, no es que aquí vamos a hacer magia ahora, es que usted viene bien formado de su casa y obviamente aquí usted va a expandir ese raciocinio ético, ese raciocinio moral, donde usted podrá ver que en su profesión usted puede hacer cosas porque están permitidas, y otras que obviamente tienen su recelo y que usted tiene que colocar sobre la mesa para saber si se pueden o no hacer. Por tanto, entendemos que las universidades, en una invitación, deberían acoger esas carreras tecnológicas, pero sin olvidarse nunca de la formación ética, de esa formación filosófica que en algún momento quiso sacarse de las aulas, pero que todo el mundo se ha dado cuenta, y nosotros que estamos en el ambiente, de la falta que hace ese raciocinio, ese expandirse mentalmente, que no solo lo dan las matemáticas, que obviamente se surgieron de la filosofía, o no solo lo dan las materias duras, sino que también esas competencias blandas son sumamente necesarias para un profesional de hoy. Decíamos que el ITLA tiene unas jornadas éticas que se celebran cada cuatrimestre y que se acaban de celebrar en esta semana que acaba de concluir, y que tiene que ver con propiciar un espacio donde profesores y estudiantes, porque también no solamente es un espacio donde los profesores van y hablan, sino también un espacio donde los estudiantes pueden llevar a cabo proyectos guiados por sus profesores de ética. Entonces también es un aspecto interesante, porque tiene que ver con lo que hablábamos en el primer segmento, de hacer copartícipe a los que son no solamente llamados a liderar el proceso, sino también a los que están llamados también a ser formados, o a que desempeñen un papel protagónico, que puedan interiorizar aquello que tiene que ver con los valores que de una manera u otra tratamos de conectar, ¿no? O con los que tratamos de conectarlo. Entonces no es lo mismo que un estudiante vaya a una clase de ética y aprenda una serie de conceptos, a que el estudiante mismo se vea involucrado en construir un proyecto. Y eso queda más fijado en su memoria y en su personalidad que muchas de las clases que él puede haber escuchado en el aula, ¿no? Aprender haciendo. Nosotros estamos muy agradecidos del apoyo del señor rector Rafael Félix, de nuestro vicerrector académico Pedro Pablo Castro, nuestra encargada del área de Ciencias Básicas y Humanidades, la señorita Librada, de nuestro decano Darlene Toribio, por el apoyo
a esta exitosa semana que hemos tenido de la jornada ética. Llevamos, Leonardo, ya 12 años, Sí. 12ª jornada de trabajo donde, como usted expresaba, hemos tenido expositores internacionales, hemos tenido expositores nacionales también, hemos hablado de la tierra rara y su componente de extracción ética. Mira qué interesante cómo se relaciona todo eso. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de filósofos como Hanauer, que tú mismo como doctor lo has presentado de manera brillante. Hemos tenido a los estudiantes buscando soluciones éticas a los problemas que arropan el ITLA y a la ciudadanía. Mira qué interesante cómo desde las aulas nosotros en esta actividad todos los años tratamos de que nuestros estudiantes identifiquen una problemática y a través de la tecnología pues propongan una solución. Siempre esa solución debe tener ese componente ético. Hablamos de componente ético obviamente cuando ese componente aporta a la sociedad, aporta a los individuos y aporta a ese ambiente universitario. Y por la gracia de Dios ha sido todo un éxito. Todos los años ya eso es una marca en el ITLA y toda la ciudadanía siempre está ávida a esperar qué trae esa jornada. Bueno, José César, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haberme acompañado y a ustedes gracias también por estar allí y hasta nuestro próximo de Ética TV.